Hace tan solo algunos meses el Ministerio de Justicia presentó la segunda encuesta nacional de derechos humanos. Según esta encuesta, un 60% de encuestados cree que las personas con discapacidad, sobre todo la mental, necesitan ayuda para tomar decisiones propias de la vida, como casarse, viajar, comprar, etc. Sin embargo, el 53% de estos encuestados considera que todos los niños y niñas con discapacidad deberían estudiar en colegios especiales y no en colegios regulares. Hoy nos acompaña la señora Liliana Peñarrera Sánchez. Ella es directora de la ONG Sociedad y Discapacidad, con quien vamos a analizar esta encuesta. Esto es Inclusión 2030 y soy Joseph Merino y le damos la bienvenida a nuestra invitada. Señora Peñarrera, primero cuéntenos sobre esta encuesta y cuál es su visión de todos estos resultados que se han dado. Bueno, es una encuesta que lleva a cabo el Ministerio de Justicia y por encargo a Ipsos, ¿no? Y es importante porque es la segunda encuesta sobre derechos humanos en el país que revela cuál es la actitud de la población peruana frente a algunos colectivos que son, digamos, no están en situación de vulnerabilidad, no por las características de estos colectivos, por ejemplo, mujeres, niños y niñas, población encarcelada, personas con discapacidad, población LGBTQ+, es decir, no por su condición, sino por la manera como enfrentan múltiples barreras sociales que les impiden ejercer sus derechos, ¿no? Entonces me parece una encuesta interesante y es interesante uno de los resultados, ¿no? Que uno de cada 3 peruanos, ¿no? 7 de cada 10, siente que sus derechos humanos no son protegidos ni son respetados, ¿no? Y esa me parece una cifra pues alta, ¿no? O sea, cómo es que en el país hay un alto porcentaje de personas que considera que sus derechos no son respetados, ¿no? Y según esta encuesta, el 44% dice que, digamos, el derecho más vulnerado, en este caso, es el derecho a un trato digno. Sí. Es increíble. Y es transversal, ¿no? Y es transversal, a un trato digno y a no sufrir discriminación. Es una respuesta que atraviesa prácticamente a todos los colectivos que están incluidos en esta encuesta, ¿no? Incluido el de personas con discapacidad. Y también es significativo que los 2 derechos que son como más reconocidos, es en primer lugar el de la educación, en segundo lugar el de salud y luego el de trabajo, ¿no? Es decir, son los que la gente siente que son sus derechos también más vulnerados y uno atiende a que no reconoce que se les respeta, ¿no? Entonces creo que eso es algo que el Estado debería tomar nota. Así es. Ahora, atendiendo justamente a esta población que venimos a conversar, que son las personas con discapacidad, arroja esta encuesta que el 42% dice que es el derecho, justamente lo que usted mencionaba, el derecho al trabajo y al salario digno. Las personas con discapacidad de alguna manera sí son discriminadas en ese aspecto por su productividad. Dice que las personas con discapacidad no son tan productivas como una persona que no tiene discapacidad. Esa es una percepción, ¿no? En el Perú hay muy pocos estudios y además son estudios muy exploratorios en relación a la productividad de las personas con discapacidad, pero en el mundo hay estudios sobre el trabajo y hay varios temas que están ahí relacionados y que la encuesta no lo llega a evidenciar, ¿no? Por ejemplo, el vínculo que hay entre educación, salud y trabajo, ¿no? Si las personas no acceden a la escuela, y de acuerdo al estudio, el último estudio del fines del 2019 de la Defensoría del Pueblo, el 88% de niños y niñas con alguna discapacidad permanece en sus casas, no va a ninguna escuela, ni regular ni especial. Y entonces, claro, si tú no tienes educación y no tienes formación para el trabajo y tampoco tienes como que habilidades sociales, porque el trabajo, como sabemos, no es únicamente
saber algún oficio, alguna profesión, sino cómo te relacionas con las demás, ¿no? La famosa inteligencia emocional a la que se hace tanta referencia. Y eso es un producto de la socialización. Y los servicios de salud también son precarios, ¿no? Y también es uno de los servicios donde las personas con discapacidad sienten más discriminación. Ahora, entonces, claro, se pretende que sean productivos, o se espera que sean productivos, pero no se ha atendido lo que debiera estar previo, ¿no? ¿Cómo toma Sodis justamente lo que mencionábamos al inicio? El 53% de estos encuestados dicen que los niños y niñas con discapacidad no deberían estar en colegios regulares como común y corriente. En este caso, ¿usted cree que las escuelas deberían adaptarse más bien a las personas con discapacidad y no las personas con discapacidad a los colegios? Sí, si me permites, ahí tengo dos respuestas, ¿ya? Una es que la pregunta como que lleva a una respuesta, porque la pregunta es: ¿todos los niños y niñas con discapacidad intelectual deberían estudiar en colegios especiales y no en colegios regulares? Y la pregunta es: ¿qué tan de acuerdo estás con esta frase? Pero la manera como está redactada y formulada te lleva pues a decir, sí, claro, deberían estar en colegios especiales, ¿no? Porque además preguntan por niños con discapacidad intelectual. Pero si la pregunta fuese, ¿qué tan de acuerdo está con la frase con que los niños y niñas con discapacidad debieran estudiar en colegios regulares sin mencionar a los colegios especiales? Quién sabe, la respuesta sería otra. Pero ¿no? En este caso el aparato educativo no está tampoco acondicionado para las personas con discapacidad. No estamos hablando solamente de la intelectual, sino en todo aspecto. La motora, la física. Ya, yo lo refraseo nuevamente. Hay una población en edad escolar de personas con discapacidad, de todo tipo de discapacidad, de más o menos 160 y tantas mil personas, ¿sí? No es exacto porque lamentablemente las encuestas y los censos no dan cifras más ciertas, certeras sobre los rangos de edad, ¿no? Pero eso es más o menos lo que la propia Defensoría reconoce, y que Sodis también en los estudios que hemos hecho de las encuestas y censos lo tenemos. Y más o menos 80.000 están registrados. Ahora, la Defensoría lo que plantea es que hay más de 160.000 personas en edad escolar, y de ahí saca su 88%. Pero si uno quiere mirar otras cifras, porque las cifras son dispares, no son muy confiables, podríamos decir que el 50% está fuera, ¿sí? Según la Defensoría es el 88%. Y hay 460 y algo de colegios de educación especial, frente a casi 90.000 instituciones educativas en el país. Entonces, ¿dónde van a estudiar? Entonces hay una primera barrera al acceso a los colegios. Y no vamos a construir colegios segregados para atender a la población que está fuera. No hay recursos, además sería ineficiente el uso de los recursos del Estado si se pretendiese hacer eso. Entonces la única manera de asegurar el derecho a la educación es abriendo las puertas de todos los colegios. Entonces no hay solamente un tema de respeto al derecho a la educación y a la no discriminación, sino también un tema de eficiencia y eficacia de los recursos públicos, ¿no? Y eso va también por un tema de la política de accesibilidad hacia las personas con discapacidad, porque en otra parte de la encuesta menciona que el 14% de encuestados cree que en un lugar de tratar de adaptar las calles, o sea, rampas, puentes y construcciones, es mejor que las personas con discapacidad no tengan que salir de su casa. Eso es increíble lo que arroja esta encuesta. Sí, pero creo que si uno mira la encuesta de manera transversal, lo que queda en evidencia es que no respetamos a los que son diferentes por diversas razones, ¿no? Entonces pretendemos ser una sociedad homogénea y no lo somos. Somos absolutamente racistas, clasistas, capacitistas, ¿no? Entonces pretendemos que todos seamos que tengamos las mismas capacidades, y eso no existe, ¿no? Tenemos diferentes colores, tamaños, claro, capacidades, talentos, deficiencias, ¿no? No somos todas las personas iguales.
Pero luego, volviendo al tema de la accesibilidad, las normas sobre accesibilidad datan desde el gobierno militar con Velasco. Entonces, han pasado, ¿cuántos? 50 años, ¿no? Ya es tiempo más que suficiente para que tanto el Estado como la sociedad en su conjunto haya adecuado la infraestructura arquitectónica y urbanística para que las personas con discapacidad diversa puedan movilizarse en la ciudad, puedan disfrutar de la ciudad, puedan salir en las áreas rurales, que se pueda tener transporte, ¿no? Y el transporte no necesariamente pues son ómnibus y taxis, ¿no? O sea, el área rural también necesitan tener accesibilidad para movilizarse. Es importante sobre todo el trabajo articulado del Estado con la sociedad civil en temas, por ejemplo, de la invisibilidad, que es un tema que nos gustaría poder tratar en una siguiente entrevista, señora Peña-Herrera, que la comprometemos a poder venir nuevamente y poder tratar sobre el tema de la discriminación para las personas con discapacidad puntualmente. Sí. Yo quisiera decir algo sobre la importancia de la encuesta. Creo que la principal razón de hacer una encuesta desde la perspectiva de SODIS, de Sociedad de Discapacidad, es que tenga un impacto en la elaboración de políticas públicas que respondan a lo que dice la encuesta, ¿no? Claro. Porque si no, ¿para qué hemos invertido en una encuesta? ¿No? ¿En qué la vamos a utilizar? Entonces, es buenísimo que estemos acá debatiendo y que la gente se entere de que existe la encuesta y cuál es el resultado. Pero acá hay responsables. Sí. Y el principal responsable es el Estado, no solamente el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales tienen responsabilidad sobre los resultados de esta encuesta, ¿no? Así es. Señora Peña-Herrera, necesitan oportunidad sobre todo, y oportunidad de trabajo es, por ejemplo, lo que hacen este par de personas, Claudia y Crisca. Ellos son personas con discapacidad, le obsequiamos, ellos elaboran estos alfajores. Rico. Es una empresa que se llama Caprichos y sobre todo tienen el objetivo de poder dar trabajo a las personas con discapacidad. Aquellas personas que estén interesadas justamente de poder adquirir estos productos, llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla 918-207-759. Son personas con discapacidad que lo hacen con todo el amor del mundo y sobre todo que es importante que las personas con discapacidad sean visibles para todo el resto de la sociedad. Así nos despedimos de este programa, Inclusión 2030. Soy Joseph Merino y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias. Gracias. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.